La primera cólera, la primera ira es esa respuesta ante las injusticias, ante los agravios, ante lo que nosotros creemos que no nos dan y nos corresponde a nosotros mismos, otras personas. Y se manifiesta de dos maneras, esta ira caliente con una reacción colérica, explosiva, o esta ira fría, que es rumiar, guardar un resentimiento, un desprecio. Y lo que ocurre es que cuando se produce estos ataques de ira, especialmente en esta ira caliente, esta ira roja, uno después se enfría la cabeza, toma conciencia de lo que ha hecho y puede aparecer la segunda ira, que ya no es contra la persona que descargamos nuestra agresividad inicialmente, sino contra nosotros mismos. Y entonces nos empezamos a despreciar a nosotros mismos por haber hecho eso. Eso ocurre con frecuencia en los espacios familiares, entre las personas que nosotros queremos, las personas cercanas. A veces cuando se producen hechos de violencia, no solo verbal, sino incluso física, y entonces a veces las madres, los padres, después de haber castigado a sus hijos para corregirlos supuestamente, pero estando en ese ataque de ira, luego recapacitan. Se dan cuenta que se han excedido, se dan cuenta que no era para tanto, que había otras maneras de corregir. Y entonces se desata una agresión y un desprecio contra nosotros mismos, que se conoce como la ira segunda. Y esa ira segunda muchas veces es peor y más destructiva que la ira primera, porque se puede confundir con un arrepentimiento, con una contrición. Y no es un arrepentimiento y una contrición, sino es un nuevo ataque de ira, pero esta vez ya no contra otras criaturas humanas, sino contra nosotros mismos. Y entonces uno se desprecia, dice, ¿por qué he hecho esto? No merezco vivir, puede decir las personas. Y cuando uno actúa así, está ofendiendo a Dios, porque nosotros somos criaturas amadas por Dios, y Dios, el Señor, se ha entregado por nosotros, somos preciosos, la sangre de Cristo se ha derramado por nosotros igual que por las otras criaturas humanas, y entonces cuando nosotros nos despreciamos, estamos despreciando también el juicio y el amor de Dios, que sabe y conoce nuestro verdadero ser. Y por eso además es que este pecado capital, la ira, que obnubila la razón, nos aleja de la verdad, y por eso es tan cercano a la soberbia, como todos los otros pecados capitales. Pero este tiene una capacidad, diríamos, destructiva, que rompe no solo la comunión con Dios, sino además interiormente nos daña gravemente y deteriora y daña nuestra relación con los demás, y también las posibilidades y las capacidades de que las personas podamos hacer el bien y llevar adelante la obra que el Señor quiere, que a través de nosotros sea una manifestación de amor y de misericordia para todas las criaturas humanas. Entonces se produce la división, ya el demonio no solo tiene a una persona que comete la ira, también a la víctima de la otra persona, y después uno mismo también. Y entonces esa ira, esa ceguera impide que nosotros podamos tener juicios imparciales. Y entonces ya nuestras relaciones humanas, estamos llamados como seres personales a vivir en comunión de amor, porque no somos meros individuos, somos imagen y semejanza de la Trinidad Santísima, que es una comunión de amor. Entonces nosotros la destruimos. Y el plan de Dios, nosotros nos hacemos aliados del enemigo para impedir que la gracia, el amor de Dios se siga manifestando.
Y por esa razón es que la ira amenaza la vida sobrenatural y diríamos también la vida natural, porque es gatillo de violencia, de odios, de guerras, de dificultad para el perdón, para la reconciliación y para crecer como hijos de Dios. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestras pasiones son desordenadas, que lo que ordena y purifica nuestras pasiones es el amor de Dios, la pasión de Jesucristo, el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y por eso es que en la oración, en el silencio, tenemos que preguntarle al Señor que nos dé luz antes de corregir, antes de supuestamente hacer correcciones fraternas o antes supuestamente de ser portavoces de la justicia, de los derechos, como ahora el mundo nos alienta, supuestamente para organizar una militancia bajo el supuesto errado de que se va a construir un mundo mejor. Y entonces eso que el marxismo pregona como la violencia partera de la historia, encuentra el terreno fértil, porque nosotros, los hijos de Dios, los que estamos llamados a vivir en la libertad de los hijos de Dios, nos hacemos víctimas de esas ideologías y este pecado se explaya, se extiende y crece el mal. La bestia se hace más fuerte.